Hoy tenemos la lección titulada Conocer al Hijo es conocer al Padre. Recuerde que el contexto en el que estamos estudiando toda esta semana es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos aprendiendo muchísimo sobre esto que es un misterio para nosotros, la deidad. Pero agradecemos a nuestra pastora Dani Perla, que ahora se encuentra con nosotros, para que podamos conversar un poco más sobre este tema. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio. Querido Padre, queremos suplicar que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que son tan finitas, para intentar por lo menos rozar el borde del maravilloso misterio de la deidad, a fin de que podamos relacionarnos contigo como tú deseas que lo hagamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para este día, pastor, considerando que en los días anteriores hablábamos un poquito acerca de que nuestra mente está un poco limitada, pero los textos bíblicos, la Biblia entera, ya nos da la idea de que existe la deidad y hay tres personas divinas, tres seres divinos en la deidad. Ahora se nos plantea cómo Jesús vino a esta tierra para revelar al Padre. Y quizás, comenzando por ese lado, me gustaría preguntar, pastor, ¿por qué es importante la llegada de Jesús a este planeta, que es la segunda persona de la divinidad, para revelar quién es la deidad? Recordemos nosotros que cuando el pecado entró en este mundo, es algo que hemos estado diciendo en estos últimos días, el pecado creó separación entre Dios y el hombre. Dios hablaba con el hombre cara a cara, pero eso ya no fue posible. Y entonces Dios tuvo que trabajar desde afuera. Él tuvo que usar diferentes medios para llegar al hombre, para accesar al hombre a través de los profetas, a través de sueños, de revelaciones que él hacía a algunas personas en específico. Pero entonces la mente humana siempre es así, ¿verdad? Cuando hay ausencia de alguien, comienza la mente a pensar un montón de cosas y se crearon falsos conceptos acerca de Dios. Incluso aquellos que rechazaron los mensajes de los profetas y la revelación que Dios estaba dando a través de los diferentes patriarcas, crearon sus propios medios de vida, religiosos, de salvación, abandonaron a Dios y entonces esos falsos conceptos también estaban lastimosamente desviando al ser humano. Pero entonces Dios hizo algo. Dios vino a este mundo. Él mismo entró en la escena humana, pero no podía entrar como Dios. Claro. Entonces, ¿qué tenía que hacer Él? Él tenía que velar su divinidad, porque la divinidad de Dios es antitética al mal. Esta palabra significa es opuesta al mal, al pecado. Y si Dios se aparece en un lugar donde hay pecado, el pecado se autodestruye, Él solo fulmina, la presencia sola de Dios fulmina el pecado. Pero Dios necesitaba que la gente supiera que quién es Él, que Él es amor. Así que así fue como Jesús entró en la escena humana y era el que vino a revelar completamente cómo es Dios, quién es Dios, qué piensa Dios acerca de los seres humanos. Así que la venida de Jesús realmente trajo a la divinidad a este mundo para que nosotros pudiéramos conocer quién es realmente Dios. Que de paso, hermano Gerson, si no fuera por esa revelación de Jesús, nosotros no podríamos saber finalmente quién es Dios. Hay un texto que me gustaría compartir. Claro. Nos salimos del Evangelio de Juan, por pero momento está en otro evangelio, en Mateo capítulo 11 y el versículo número 27, porque esas palabras me han impactado por lo directas que son y porque no dejan sombra de duda de la importancia de esta revelación de Jesús acerca de quién es el Padre. Mateo capítulo 11 y el versículo 27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bien. Noten ustedes lo que Jesús está diciendo. Es bien enfático, aquí no deja lugar a duda. Dice, nadie conoce al Padre. ¿Y nadie qué significa? Nadie. Y dice, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Pero hay algo, hay una excepción. Puede ser revelado
Amén. Pero a eso precisamente vino Jesús, aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces, Jesús vino para revelar al Padre, para mostrarnos cómo es Dios. Miren que el ser humano ha estado siempre interesado en saber si hay vida más allá, si entramos en contacto con otros seres en el universo y han mandado, todo el mundo conoce, bueno, yo creo que todos han escuchado eso desde hace muchos años. Yo vengo escuchando que han mandado al espacio diferentes dispositivos que contienen mensajes de la Tierra en diferentes idiomas, escritos, audibles, códigos, para ver si alguien allá, alguien, ¿verdad?, entre comillas, allá en el espacio, algún otro tipo de seres, alguna otra vida se pone en contacto con los humanos y viene, porque es como cuando alguien, digamos, hay un naufragio en el mar y de repente esa historia, ¿verdad? Hay personas que se logran salvar y van a una isla y entonces ahí comienzan a poner unos rótulos, ayuda, SOS, para ver si pasa algún avión ahí y logra ver esa letra y lo rescata. Entonces, el ser humano muchas veces se siente en este mundo así, solo. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me entiende? ¿Hay alguien más ahí? Porque parece que aquí en la tierra ni nos entendemos, entonces necesitamos a alguien desde afuera. Pero lo maravilloso, hermano Gerson, y por eso es que este tema es extraordinario, es que nuestra ayuda, es cierto, viene desde afuera, pero ya está adentro. Sí. Cuando Jesús vino a esta tierra y nos mostró el camino al cielo, el camino al Padre, el camino de regreso, porque cuando dice Jesús, yo soy el camino, precisamente eso era, yo soy el camino de regreso al Padre, a Dios, a esa relación que fue rota por el pecado. Por eso esta lección es extraordinaria y este libro de Juan, porque nos muestra que realmente nosotros debemos regresar de donde hemos salido. Amén. Y entonces, pastor, para que, como usted lo mencionaba, para que podamos recibir esa revelación, que esto es lo maravilloso, el Padre puede ser entendido por la revelación de Jesucristo. ¿Cómo nos va a mostrar Juan esa relación íntima que hay entre Jesús y el Padre? Bueno, nosotros tenemos ahí esta lección donde Juan nos muestra que Jesús es el único que estaba junto con el Padre. Tal vez podemos ir a algunos textos aquí. De hecho, vamos a estudiar un poquito la oración de Jesús, pero más adelante tenemos una lección para eso. Pero veamos algunos textos. San Juan, capítulo número 7, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice acá, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Muy bien. Noten que Jesús, ahora, esto es bien importante. Si Jesús era Dios que se hizo hombre, ¿y por qué Él dice que depende de la doctrina que viene del Padre? Bueno, porque en el plan de salvación, para salvar al ser humano, este concepto que nosotros conocemos como la deidad, ellos se pusieron de acuerdo para salvar al ser humano y cada uno asumió un rol, y Dios decidió. Y de paso, ya que estamos hablando del Padre, ¿sabe que Juan es uno de los que menciona más ese concepto del Padre que aún los otros 3 evangelios juntos? Sí. La cantidad de veces que aparece en el evangelio de Juan ese concepto de Padre, 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 hablando de Dios, supera, aún uniendo lo que Mateo, Marcos y Lucas han puesto ese nombre, el Padre. ¿Por qué? Porque Juan estaba bien interesado que nosotros supiéramos que Jesús es una extensión del Padre, que Él ha venido para traer la presencia de Dios a esta tierra, pero por supuesto, cuando Dios hizo el plan de salvación, porque recordemos, está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando hicieron el plan de salvación, ellos decidieron asumir un rol y Dios pensó que lo mejor para presentarse al ser humano era ponerlo a Él como Padre, el que vino aquí a la tierra a morir por nosotros como el Hijo, y posteriormente vamos a estudiar del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Veamos algún otro texto. Podemos ir a Juan 8:38.
que nos dice de la siguiente manera: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Muy bien, ya habíamos comentado ese texto. ¿Por qué Jesús podía revelar bien al Padre? Porque había estado con el Padre desde toda la eternidad, no desde un momento de creación allá en la eternidad, no, desde toda la eternidad, y por eso Jesús podía representar bien quién era Dios en esta tierra. Vamos a leer tal vez uno más, vamos a ir un poquito a la parte final, por ejemplo, 16:27. Que nos dice de la siguiente manera: Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Muy bien, así que nosotros tenemos, hermano Gerson, que Jesús, ya que Él es parte de la divinidad, Él conoce bien al Padre, y cuando vino a la tierra Jesús se humilló y Él aprendió a depender del Padre, porque eso era lo que estaba programado, lo que ellos habían acordado desde la eternidad, a fin de poder salvar al ser humano. Y cuando nosotros entramos en relación con el Padre, con Jesús, es como que entremos en relación con el Padre. O sea, no hay competencia ahí, no hay celos, no hay nada, sino que es lo mismo. Jesús nos muestra quién es Dios. Amén, amén. Y ahora, pastor, porque me gusta mucho esa línea donde estábamos, en la que vemos que en el plan de salvación Jesús iba a cumplir el rol de revelar al Padre, de ser el camino, como ya lo decía nuestro pastor, de devolvernos al Padre, de restaurar la relación rota por el pecado. Pero tal vez esta pregunta va a tener un poco de contenido más, voy a decirlo, teológico, y me gustaría que nos ayudara. ¿Será que algunas personas se han confundido en cuanto a la forma en que Jesús habla en su rol como encarnado, un ser encarnado, para rebajar su estatus divino, y entonces se han dejado arrastrar por corrientes del enemigo para no comprender quién es Jesús realmente? ¿Por qué esto es peligroso al final? Bueno, es peligroso porque está negando la misma esencia de quién es Dios, de quién es Jesús, y por eso Juan, nuevamente, noten ustedes cómo Juan usa mucho ese concepto, ya lo mencioné, del Padre, pero al principio del libro él nos hace claro, como con decir, mire, yo voy a hablar de esto, voy a hablar de la relación de Jesús con el Padre, pero no se vayan a confundir, no vayan a pensar que Jesús es menos, es cualquier ser. No, Él es Dios. Él estaba con Dios, Él estaba con el Padre, por eso lo conoce bien. Si nosotros entendemos bien el prólogo, hermano Gerson, no vamos a tener problema con el resto del libro de Juan, porque es la introducción, y es como cuando uno lee un libro hoy, en la introducción, ellos ponen cuál es la intención del autor y va a desarrollar todo lo que él tuvo en mente. Ahora, eso es lo mismo que pasa. Jesús era Dios, Jesús estaba con Dios, y luego, ahí mismo en la introducción en su libro, Juan nos dice, pero ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero su esencia como Dios no es que Dios se destruyó, no, simplemente veló, ocultó su divinidad, y cuando estaba en la tierra, Él tuvo que escoger, y vuelvo a repetir, Dios, para salvar al ser humano, Dios decidió asumir roles, funciones, y entonces ellos vieron que lo mejor era poner esa figura de padre, claro, de padre, para el que quedó en el cielo, se iba a llamar el Padre, quien vino a la tierra se iba a llamar el Hijo, y quien estaría después que el Hijo ascendiera al cielo, después de haber finalizado aquí su obra de expiación, iba a ser el Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo cuestionar eso, pero si nosotros sabemos, bueno, yo tengo mis hijos, y uno sabe que hay una relación entre padre e hijo, Dios decidió que esa era la mejor manera de poder representarse ante el mundo, pero que no pensemos que esa subordinación voluntaria de Jesús, porque eso es parte de toda la humillación. Sí. La humillación de Jesús no solo está en la cruz, por eso es que la Biblia dice, Él es el Cordero muerto desde la fundación del mundo, porque desde que Él toma la decisión allá en ese concilio celestial
desde que Él toma la decisión de venir a morir por el hombre, ya allí comenzó ese tiempo ese momento de humillación, pero claro, tuvo que hacerse efectivo en su momento cuando Jesús vino aquí a la tierra. Pero nunca pensemos, nunca rebajemos, porque de hecho las declaraciones de Jesús son bien claras, que tiene una comunión tan íntima con el Padre, que eso lo iguala con Dios. Y sabe que los judíos mismos se entendieron eso. Sí, por eso cada vez que Jesús venía y les decía algo, como les recuerdo lo que estudiamos cuando Él dijo, sí, Dios trabaja en sábado, yo también. Ellos dijeron, pero tú te estás igualando con Dios. Precisamente esa era la intención de Jesús. Él nunca los corrigió. No, miren, es que lo que quise decir es esto. No, Él siempre aceptó esa afiliación con el Padre, siempre aceptó adoración. Cuando la Biblia dice, el único que debe ser adorado es Dios. Y vamos a ver con el Espíritu Santo cómo también hace la misma obra que Jesús, porque al final, tanto Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos ellos, realmente estos seres divinos conforman lo que es Dios y están comprometidos en salvar al ser humano. Y cuando nosotros aceptamos la obra que cada uno ha estado desempeñando, entonces nosotros podemos obtener la salvación, porque al final es lo que Jesús decía en San Juan 17, ¿verdad? Si conocen a Jesús y conocen al Padre, pues vamos a recibir la vida, que es lo que Él ha venido a entregar a nosotros. Amén. Y queremos conocer a Jesús, queremos conocer al Padre, queremos que el Espíritu Santo nos ilumine con esa revelación maravillosa del Padre y del Hijo. Y queremos, Pastor, que por favor ore por nosotros para que estemos abiertos a esa conducción especial. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos esta oportunidad de saber quién eres tú. Gracias porque Jesús nos muestra que tú nos amas, que tú estás dispuesto a perdonar, que tú estás dispuesto a salvar y restaurar. Ayúdanos a recibir esas bendiciones en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.